Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Ibar Marduk está siguiendo cada paso de Elçin Sangu sin que ella lo sepa? El actor habría contratado vigilancia privada para saber dónde está y con quién se reúne. Todo estalló hace apenas unos días, cuando una periodista compartió un detalle sospechoso desde su cuenta de redes sociales. Un auto oscuro ha estado esperando frente al edificio donde vive Elçin Sangu durante las últimas noches. Aunque no se mencionaron nombres al principio. Los rumores se desataron cuando una fuente cercana al entorno de Bar reveló que él estaría preocupado por algunas decisiones recientes de Elçin y habría pedido información sobre sus movimientos. Lo más impactante vino cuando una ex asistente del actor habló de forma anónima para un medio digital. Bar nunca superó del todo su historia con Elçin. Hace unas semanas lo escuché hablando con un investigador privado. Le dijo, quiero saber si está con alguien más, necesito entender qué siente. Estaba serio, muy afectado. Mientras tanto, Elçin fue vista en un café de Nizhantasi con una amiga. Cuando le preguntaron por los rumores, solo respondió con una sonrisa y dijo, no tengo nada que esconder. Vivo mi vida con paz. Pero eso no fue todo. Un paparazzi captó imágenes de un hombre saliendo del edificio de Elçin, subiendo a un coche con vidrios polarizados. El rostro del conductor no se ve claramente, pero muchos creen que podría ser uno de los miembros del equipo de seguridad que solía trabajar con Bar. A raíz de esto, los fans comenzaron a debatir en redes sociales, ¿Bar está tratando de reconectar con Elçin o simplemente no ha superado el pasado? Los mensajes no tardaron en viralizarse. Algunos usuarios escribieron, si realmente la ama, debería decírselo de frente o esto parece de una serie de suspenso. En medio de la controversia, una periodista le preguntó directamente a Bar en un evento reciente, ¿está siguiendo a Elçin? El actor, sorprendido por la pregunta, se limitó a decir, no tengo comentarios sobre mi vida privada. Solo quiero lo mejor para ella. Esta respuesta no hizo más que avivar las dudas. Porque en entrevistas anteriores, Bar solía ser mucho más abierto sobre su pasado con Elçin. El cambio de actitud solo alimenta la teoría de que algo está ocurriendo en secreto. Los medios ahora están tras cada movimiento de ambos. Anoche, Elçin fue vista entrando a un restaurante en Bebek, y apenas unos minutos después, un auto similar al que la seguía anteriormente se estacionó al frente. Aunque no hubo contacto directo, las coincidencias ya son muchas. ¿Es esto parte de una estrategia para reconquistarla? ¿O simplemente una muestra de que Bar no ha logrado soltar lo que vivieron juntos? Una amiga cercana de la actriz comentó bajo anonimato, ella está cansada de que la relacionen siempre con Bar, pero también le duele que él no haya podido seguir adelante. Lo que ocurrió después ha hecho explotar aún más el interés mediático. Esta mañana, un video difundido por un canal de farándula mostró a Bar en una llamada telefónica acalorada mientras salía de un gimnasio en Levent. Aunque no se escucha con claridad todo el contenido de la conversación, en un momento se capta claramente que dice, no quiero que la molesten, solo quiero saber si está bien. Nada más. Esta frase reavivó por completo la idea de que su supuesto control no tiene que ver con celos, sino con una necesidad no resuelta de cuidado, aunque muchos lo ven como una forma de obsesión disfrazada de protección. Elçin, por su parte, ha continuado con su vida diaria sin dar más declaraciones, pero sus acciones han sido interpretadas como indirectas. Ayer publicó una historia en su cuenta oficial con una frase que muchos consideran cargada de intención, cuando uno aprende a estar en paz con el pasado, el presente se vuelve más ligero. Las interpretaciones no se hicieron esperar, era un mensaje para Bar. Los fans están completamente divididos. Mientras algunos piden que la dejen en paz y critican a Bar por no respetar su espacio, otros sueñan con una reconciliación.
Quizás él solo necesita una oportunidad para explicarse, comentó una fan en redes. En cambio, otros escribieron, esto ya se está volviendo preocupante. Amor no es vigilar. La polarización del público es tan grande que incluso algunos expertos en relaciones mediáticas han opinado al respecto. El periodista Erdem Karakan comentó en un programa de televisión, no es la primera vez que un actor atraviesa una ruptura que no logra superar. Pero cuando hay vigilancia de por medio, la línea entre lo romántico y lo inapropiado se vuelve muy delgada. Su compañera de panel agregó, Elsin siempre ha sido clara, no quiere revivir el pasado. Bar debería respetar eso. En medio de tanta especulación, una nueva escena se robó el centro de atención. Anoche, cámaras captaron a Bar saliendo de una floristería en Etiler con un ramo de lirios blancos. Aunque nadie pudo confirmar si el destino del ramo era Elsin, el simbolismo es fuerte. Los lirios, según expertos en lenguaje floral, representan disculpas, esperanza y nuevos comienzos. ¿Será que Bar está buscando una forma simbólica de cerrar un ciclo, o de abrir uno nuevo? Un dato que no pasó desapercibido fue que el florista, al ser interrogado por la prensa, soltó entre risas, no puedo decir a quién van dirigidas, pero quien las reciba sabrá que son de alguien que todavía siente mucho. Esta declaración desató una nueva ola de teorías. ¿Bar está construyendo un plan silencioso para volver a la vida de Elsin sin presionarla? ¿O simplemente está tratando de sanar a su manera, aunque sea observando desde lejos? Lo cierto es que Elsin ha comenzado a tomar medidas. Según medios digitales, su equipo de seguridad ha sido reforzado discretamente y se ha cambiado el protocolo de acceso a su edificio. Aunque no hay confirmación directa de que estas acciones estén relacionadas con Bar, la coincidencia temporal es evidente. Una fuente cercana aseguró, ella no quiere problemas, pero ya no puede ignorar lo que está ocurriendo. Está comenzando a sentirse invadida. Por otro lado, en una aparición pública esta mañana durante una rueda de prensa sobre su nuevo proyecto, Elsin fue nuevamente abordada con preguntas incómodas. Cuando un periodista le preguntó si se sentía seguida o vigilada, ella respondió con firmeza, confío en las personas que me rodean. Si algo se sale de control, sabré qué hacer. Luego añadió, en un tono más suave, no estoy interesada en alimentar rumores. Estoy enfocada en mi trabajo. Mientras tanto, los movimientos de Bar continúan siendo vigilados con lupa. Hoy se le vio entrando a un estudio de grabación en compañía de un viejo amigo, quien al ser consultado por los periodistas, solo dijo, está pasando por un momento complicado. Lo mejor es darle su espacio. Y es que eso parece ser justamente lo que falta, espacio. El pasado que compartieron Bar y Elsin fue sin duda especial, marcado por química, respeto y admiración mutua. Pero los tiempos han cambiado. Las prioridades también. Lo que queda ahora es la pregunta que flota entre sus seguidores y en la prensa, ¿se trata de un amor que resiste al tiempo o de una historia que no sabe cómo terminar? La historia, por ahora, sigue abierta. Cada gesto, cada palabra, cada silencio suma un nuevo capítulo en este drama moderno entre dos de los rostros más carismáticos de la pantalla turca. ¿Será el fin definitivo o el preludio de una inesperada reconciliación? Si les gustó este contenido, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos amantes del mundo del espectáculo.